El velorio estaba lleno de flores blancas y olor a incienso, pero nada lograba ocultar la tristeza profunda en el rostro de don Esteban, el viudo que no dejaba de mirar el ataúd como si el mundo se le estuviera desmoronando. Sus ojos rojos revelaban noches enteras sin dormir y un peso enorme en el pecho. A unos metros, su hija mayor, Miranda, observaba cada detalle con una mezcla peligrosa de dolor, rabia y desconfianza. Daniela, la empleada y madre soltera, sostenía un vaso de agua entre las manos temblorosas. Dudó antes de acercarse, temiendo la mirada fría de la hija, pero al ver al patrón casi desplomarse, no pudo quedarse quieta. Daniela tocó suavemente el hombro de don Esteban, ofreciéndole apoyo en un gesto sincero y humano. El viudo levantó la mirada lentamente, reconociendo en ella la única persona que no estaba ahí por apariencia, sino de corazón. «Gracias, de verdad», murmuró él con la voz quebrada, respirando como si aquel toque le diera un poco de aire. Miranda frunció el ceño de inmediato, sintiendo que algo se retorcía dentro de su pecho. Para ella, esa escena no era consuelo, era invasión. La empleada tocando a su padre en pleno velorio. Su expresión se endureció como piedra. Miranda se acercó con pasos firmes, como si quisiera separarlos con la fuerza de su presencia. «Papá, necesitas descansar. Yo puedo encargarme de todo aquí», dijo con una voz dulce por fuera, pero llena de veneno por dentro. Don Esteban asintió, pero no apartó la mano que Daniela había puesto sobre él, y eso hizo que a Miranda le ardiera el orgullo. Daniela retrocedió rápido, buscando evitar conflicto, pero el daño ya estaba hecho. La mirada de Miranda se clavó en ella, fría, calculadora. «No te acerques tanto», murmuró la hija entre dientes. Mientras los familiares y conocidos se acercaban a dar el pésame, Miranda no dejaba de observar cada movimiento de Daniela. Verla servir café, acomodar sillas y consolar a los más afectados solo aumentaba su molestia. «Se cree dueña de la casa», susurró Miranda a una tía, que abrió los ojos sorprendida. Daniela, ajena a los comentarios, siguió trabajando en silencio, su rostro cansado, pero lleno de respeto. Ella entendía que ese día no era sobre ella. Aún así, la tensión en el ambiente era tan densa que parecía que algo estaba por romperse. Cuando el abogado de la familia llegó, Miranda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que él no aparecía sin razón. Don Esteban lo saludó con un apretón de manos débil pero significativo, suficiente para despertar sospechas en la hija. Desde lejos, Miranda vio a Daniela entregar un pañuelo al viudo, y su imaginación comenzó a volverse peligrosa. «Algo raro está pasando. ¿Qué pretende esa mujer?», pensó apretando los dientes. Cualquier acercamiento entre Daniela y su padre era, para ella, una amenaza directa. El abogado pidió un momento a solas con don Esteban, lo que encendió aún más la ansiedad de Miranda. Mientras ellos hablaban en un cuarto cerrado, Daniela seguía en la sala acomodando flores y ofreciendo té, buscando mantenerse al margen. Aún así, las miradas de varias señoras ricas caían sobre ella como cuchillos. «Pobre, no sabe lo que le viene encima», murmuraban. Daniela mantenía la compostura, pero sentía un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero presentía que algo importante estaba por suceder. Cuando el abogado salió de la habitación, el ambiente entero pareció contener la respiración. Miranda caminó hacia él con determinación, exigiendo respuestas con una mirada afilada. El hombre vaciló, miró a don Esteban y luego a Daniela, que estaba de espaldas acomodando una mesa. «Señorita Miranda, su papá pidió que, mañana mismo, se lea el testamento». El silencio se volvió absoluto. Miranda abrió los ojos con furia y sorpresa, y mientras todos comenzaban a murmurar, Daniela se dio vuelta lentamente, sin imaginar que su humilde nombre estaba a punto de cambiar su destino para siempre. A la mañana siguiente, la mansión despertó con un silencio pesado, como si las paredes estuvieran esperando una tormenta. Daniela llegó más temprano que de costumbre, con el corazón acelerado y las manos frías. No había podido dormir pensando en la lectura del testamento. Cada vez que recordaba la mirada llena de celos de Miranda, sentía un nudo en el estómago. Entró directo a la cocina para comenzar sus tareas, pero incluso ahí el aire era tenso.
Sabía que ese día no sería como cualquier otro, y eso la inquietaba profundamente. Miranda bajó las escaleras impecable como siempre, con el rostro duro y el cabello perfectamente recogido. Al ver a Daniela preparando café, torció la boca con desdén. «Qué raro que viniste tan temprano», comentó con una voz suave que no ocultaba su veneno. Daniela respiró hondo y contestó con respeto: «Es un día importante para la familia, señorita». La respuesta solo hizo que Miranda sonriera con frialdad. «Sí, importante, y más para ciertas personas», murmuró, dejando claro que no pensaba dejarla en paz. Poco después apareció don Esteban, con la mirada apagada y los hombros caídos por el peso del duelo. Al ver a Daniela en la cocina, intentó sonreír ligeramente, agradecido por su presencia tranquila y servicial. «Buenos días, Daniela, gracias por venir». El gesto amable de su padre hizo que Miranda apretara la mandíbula. Ella se acercó y tomó el brazo de Esteban como si quisiera blindarlo. «Papá, no te esfuerces. El abogado debe llegar en cualquier momento», dijo, lanzándole a Daniela una mirada que gritaba: «Aléjate». El abogado llegó exactamente a las 10, con una carpeta negra bajo el brazo y una expresión seria que hizo que la casa entera se tensara. Daniela estaba sirviendo té cuando escuchó su voz y, sin querer, se le cayó una cucharita contra la mesa. Miranda notó el temblor en sus manos. «¿Qué pasa, Daniela? ¿Nerviosa?», preguntó con una sonrisa venenosa. Daniela negó con la cabeza, pero era evidente que algo la inquietaba. No entendía por qué su nombre podría aparecer en un documento de esa magnitud, y ese misterio la estaba consumiendo. Todos se reunieron en la sala principal, donde la luz entraba por las enormes ventanas, iluminando la tensión en cada rostro. Miranda se sentó junto a su padre, con una postura arrogante, como si ya supiera que la fortuna le pertenecía. Daniela permaneció más atrás, casi oculta, intentando no llamar la atención. El abogado abrió la carpeta lentamente y ajustó sus lentes, mientras don Esteban respiraba profundo. Era evidente que lo que estaba por decir iba a provocar un terremoto en esa casa. Daniela no podía dejar de pensar en su hija pequeña, en cómo luchaba cada día para darle una vida mejor. Nunca imaginó estar presente en algo tan importante como la lectura del testamento de una familia millonaria. Mucho menos imaginó que su propio nombre pudiera tener algún papel ahí. Sus manos temblaban, su pecho dolía, y cada mirada que Miranda le lanzaba parecía querer aplastarla. Quería irse, pero algo dentro de ella la obligaba a quedarse, como si el destino la hubiera llevado hasta ese preciso momento. Finalmente, el abogado comenzó a leer. Según la última voluntad de la señora Isabel y con la aprobación del propio don Esteban, Miranda enderezó la espalda, lista para escuchar palabras que reforzaran su poder. Pero entonces, el abogado pasó una página y dijo: «También se incluye una cláusula especial a nombre de Daniela Herrera». El silencio fue inmediato. Miranda se levantó de golpe, su rostro enrojecido por la rabia. Don Esteban cerró los ojos, sabiendo que la reacción sería violenta. Y Daniela, con el corazón a punto de salir del pecho, sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Miranda no podía creer lo que había escuchado. Su rostro pasó de la incredulidad al enojo puro en cuestión de segundos. «¿Cómo que Daniela Herrera?», preguntó con la voz temblando de furia, como si el nombre le quemara la lengua. El abogado abrió la boca para responder, pero Miranda lo interrumpió levantando una mano. «Explíqueme ahora mismo qué hace el nombre de una empleada en el testamento de mi madre». Cada palabra fue una puñalada lanzada al centro de la habitación. Daniela bajó la mirada, sintiéndose pequeña, frágil y completamente expuesta. El abogado respiró hondo, acostumbrado a dramas familiares, pero no a aquel nivel de hostilidad. «Señorita Miranda, la cláusula fue escrita por la señora Isabel meses antes de fallecer. No es algo improvisado». La mención de su madre pareció enfurecer aún más a la joven. «Mi mamá jamás haría algo así sin decírmelo», gritó. Don Esteban intentó interceder. «Miranda, cálmate». Pero ella se apartó bruscamente. «¿Tú sabías de esto, papá?». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como plomo. Daniela sentía las piernas fracasando, como si en cualquier segundo fuera a desmayarse. Quiso hablar, aclarar que ella no sabía nada, que jamás pediría algo así.
pero su voz no salía. La sala entera la observaba, como si hubiera cometido un crimen. Su respiración se volvió corta y sus manos se entrelazaron nerviosas. Yo no sabía nada, señorita, consiguió decir finalmente, con la voz casi apagada. Pero Miranda rió con burla. Claro que no. Una coincidencia perfecta, ¿no? Daniela sintió la humillación como una bofetada. Don Esteban dio un paso hacia Daniela, como si quisiera defenderla. Miranda, basta. Daniela ha sido honesta y leal a nuestra familia por años. Tu madre la apreciaba mucho. Aquellas palabras fueron gasolina en el fuego. Miranda se giró hacia su padre con un dolor torcido en el rostro. ¿Apreciaba o la tenían aquí como algo más que una empleada? ¿Papá? La insinuación cayó como un veneno. Daniela abrió los ojos, horrorizada. No, yo jamás. Pero Miranda la calló con un gesto brusco de la mano. El abogado intentó retomar el control. Si me permiten continuar, la cláusula establece que Daniela Herrera recibirá una suma mensual destinada a apoyar la educación y bienestar de su hija. Hubo un murmullo general. Miranda giró lentamente la cabeza hacia Daniela, sus ojos llenos de desprecio. Entonces, hasta mi mamá sabía que tienes una niña. Daniela sintió o coração apertar. Proteger a sua filha sempre fora o más importante. ¿Y por qué ella?, exigió Miranda, casi gritando. El abogado respondió con calma. Porque la señora Isabel la consideraba una mujer trabajadora, honesta y en necesidad de apoyo. Miranda rió incrédula, una risada amarga, cuasi histérica. ¿Honesta? ¿Necesitada? Mi mamá dejó dinero de nuestra familia para una desconocida. Su voz subía a cada palabra. Don Esteban tentó intervir nuevamente. No es tu dinero, Miranda, es la voluntad de tu madre. Pero la joven ya estaba cegada por los celos y la humillación pública. Esto es una falta de respeto. Esto es una traición. Daniela sentiu lágrimas queimando os olhos, mas piscou forte para não derramá-las. No quería dar a Miranda ese placer. El abogado cerró la carpeta con cuidado, consciente de que el resto del testamento, incluyendo la parte que mencionaba a don Esteban, solo empeoraría la situación. Hay más detalles que debemos discutir con calma, pero Miranda no quería calma. Dio un paso hacia Daniela, invadiendo su espacio personal. Te lo advierto, no te vas a quedar con nada que no te pertenezca. Daniela apretó los labios, sentindo a pressão do medo e da injusticia. Y en ese momento, don Esteban habló con firmeza por primera vez. Miranda, Daniela no es nuestra enemiga, y hay cosas que tú no sabes. Fue entonces cuando la tensión se volvió tan densa que nadie se atrevió a respirar. El silencio en la sala se volvió insoportable. Las palabras de don Esteban habían caído como un rayo en medio de una tormenta. Miranda lo miró con los ojos llenos de incredulidad y rabia. ¿Cómo que hay cosas que no sé?, preguntó con un hilo de voz que amenazaba romperse. Don Esteban respiró profundo, sosteniendo un dolor que todavía no sabía colocar en palabras. Tu madre tenía motivos que no compartió contigo porque no quiso preocuparte. Miranda rió, incrédula. ¿Y si quiso compartirlo con ella?, señaló a Daniela con desprecio. Daniela sintió el impacto del gesto como si la hubieran golpeado. Señorita Miranda, yo de verdad no sabía nada, dijo con la voz temblorosa pero firme. La joven frunció los labios, sin creer una sola palabra. Ay, por favor, no te hagas la inocente. Seguro mi mamá te veía como una pobrecita que necesitaba caridad. A Daniela le ardieron las mejillas, no por vergüenza, sino por impotencia. El abogado intervino. No fue caridad. La señora Isabel dejó instrucciones muy claras, pero Miranda lo ignoró completamente, enfocada en su odio. Don Esteban cerró los ojos unos segundos, buscando fuerzas para falar sin vacilar. Isabel confiaba en Daniela porque la vio en momentos que tú no viste. Miranda retrocedió un paso, confusa. ¿Qué momentos?, preguntó, agora más preocupada do que irritada. El viudo tragó seco. En los últimos meses, tu mamá estaba muy enferma, más de lo que tú sabías, y Daniela estuvo ahí más veces que muchos de nosotros. La revelación hizo que todos en la sala se miraran surpresos. Hasta Daniela sentiu o peito apertar. Ela nunca imaginou que isso fosse dito em voz alta.
Miranda sacudiu a cabeça, negando-se a aceptar esa versión. No, no es cierto. Yo estuve con mi mamá todos los días. El abogado corrigió con delicadeza. Señorita, hubo noches en las que la señora Isabel pidió que nadie subiera, excepto Daniela. As palabras caíram como pedras. Miranda ficou imóvel. Mi mamá pediu por ella? Daniela sentiu vontade de explicar. Dizer que eram apenas cuidados simples, que ela nunca viu isso como algo especial. Mas o medo e o choque a deixaram muda. Não queria que a filha pensasse o pior. Tu mamá confiaba en la discreción de Daniela, continuó el abogado. Incluso le pidió guardar ciertos documentos. Miranda arregaló os olhos, se llenando de furia. ¿Documentos? ¿Qué documentos? El abogado hesitó. Don Esteban intervino rápido. Miranda, no aquí, no es el momento. Pero para ella, ese límite ya estaba borrado. Claro que es el momento, gritó. Estoy cansada de secretos. Cansada de que todos me oculten cosas. Sus palabras resonaron como un portazo emocional, rompiendo cualquier intención de calma. Daniela dio un paso atrás, sintiendo que el mundo estaba girando demasiado rápido. Señorita, yo solo hacía lo que su mamá pedía, nunca quise ofender a nadie. Pero Miranda se acercó hasta casi tocar su rostro. Tú no ofendiste, tú traicionaste. La palabra cayó con veneno puro. Mi mamá te dejó dinero, te dejó responsabilidades, y ahora seguro quieres quedarte también con mi papá, ¿no? Daniela abrió la boca, horrorizada. No, yo jamás. Pero Miranda no la dejó terminar. No te creo nada. La humillación era cruel, brutal, calculada. De repente, don Esteban se adelantó, colocando su cuerpo entre ellas. ¡Basta, Miranda! Su voz retumbó con una firmeza que nadie esperaba. Tu madre no vio a Daniela como una amenaza, sino como una aliada. Y yo tampoco la veo como lo que tú estás insinuando. Miranda retrocedió empalideciendo. La sala entera se quedó en silencio. Por primera vez, Miranda comprendió que tal vez había más en esa historia de lo que quería aceptar. Y mientras todos se quedaban paralizados, el abogado carraspeó y anunció: aún falta leer la segunda parte del testamento. El aire se congeló. Todos sabían que lo peor aún no había llegado. El abogado abrió nuevamente la carpeta, pero antes de leer algo, se quitó los lentes y los limpió con un gesto lento, como si necesitara prepararse para el impacto. Ese simple movimiento hizo que Miranda sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Daniela, desde su rincón, apretó las manos contra su delantal, rezando en silencio para que su nombre no volviera a ser mencionado. Don Esteban tragó saliva, evitando cruzar la mirada con su hija. El ambiente estaba tan tenso que casi se podía escuchar el latido del corazón de cada persona en la sala. Nadie respiraba plenamente. El testamento continúa con disposiciones sobre propiedades y acciones de la familia, anunció el abogado. Miranda se obligó a respirar, intentando recuperar algo de control. Finalmente, murmuró con arrogancia, como si estuviera lista para reclamar lo que consideraba suyo. Daniela mantuvo los ojos en el piso, deseando desaparecer. Pero entonces el abogado levantó la hoja y dijo con solemnidad: sin embargo, la señora Isabel dejó una nota adicional para ser leída únicamente en presencia de don Esteban y de Daniela Herrera. La sala explotó en murmullos. Miranda se levantó de inmediato. No, no voy a permitir algo así. Soy la hija. Tengo derecho a escuchar cualquier cosa que mi mamá haya dejado. Su voz temblaba entre enojo y miedo. El abogado negó con la cabeza. Lo siento, señorita Miranda. Esto fue una instrucción directa, una nota sellada y firmada. Miranda apretó los puños, furiosa. ¿Por qué Daniela? ¿Por qué siempre Daniela? Daniela levantó el rostro con lágrimas formando en sus ojos, incapaz de entender por qué la arrastraban a un lugar donde nunca quiso estar. Don Esteban respiró hondo, consciente de que ese momento podía romper aún más a su hija. Miranda, por favor, tu mamá tenía razones. Pero Miranda dio un paso hacia él, con los ojos llenos de dolor. ¿Razones que tampoco me vas a contar?, preguntó quebrándose. Don Esteban tocó su brazo, mas ella se afastó. No entiendo nada. ¿Qué tenía ella que yo no? Daniela retrocedió, sintiendo a culpa por algo que no fez.
Señorita, de verdad no sé qué es esa nota. Yo no... Pero Miranda no quería escuchar. El abogado intentó avanzar. La señora Isabel dejó instrucciones muy específicas. Esta parte será leída en privado, tal como ella estableció. Miranda respiró profundo, buscando no chorar diante de tanta gente. No puedo creer que mi mamá confiara más en una empleada que en mí, murmuró con voz quebrada. Sus palabras cortaron a Daniela por dentro, porque ella sabía lo que se sentía no ser elegida. Don Esteban la miró con pena, mas no interveio. No ainda. Sabía que cualquier palabra só pioraría a dor da filha. ¿Y cuándo piensan leer esa nota secreta?, preguntó Miranda con dureza. El abogado revisó su agenda. Hoy mismo, a puerta cerrada, y por instrucción expresa, sin interrupciones. Miranda rió amargamente, limpiándose una lágrima que no pudo contener. Perfecto. Ahora también tengo que quedarme afuera en mi propia casa. Se apartó con pasos duros, caminando hacia la puerta como si necesitara escapar de un incendio. Pero antes de salir, volvió la vista a Daniela. Te lo juro, esto no va a quedar así. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio dejó un eco doloroso. Daniela respiró temblorosa, con miedo e inseguridad dominando todo su cuerpo. Señor, yo no quiero problemas. Si quiere que me vaya, puedo hacerlo. Pero don Esteban negó de inmediato. No, tú no vas a ninguna parte. Su voz firme sorprendió incluso al abogado. Isabel quería que esto se cumpliera. Y mientras yo viva, así será. Daniela sintió un nudo en la garganta, sin saber si aquello era una protección o el comienzo de una tormenta aún peor. Y con la nota secreta aún sin abrir, todos sabían que la verdad que esperaba adentro podía destruir lo que quedaba de esa familia. El abogado condujo a Daniela y a don Esteban hacia el despacho principal, el mismo donde la señora Isabel solía pasar horas escribiendo cartas que nunca mostraba a nadie. Daniela caminaba con pasos cortos y nerviosos, sintiendo que cada metro que avanzaba aproximaba de algo que podría mudar completamente su vida. El abogado sacó una llave antigua y abrió un cajón escondido en el escritorio. Allí, envuelta en un sobre color marfil, estaba la nota sellada con lacre rojo. Daniela tragó saliva al ver su nombre escrito a mano por la fallecida. Su pecho se apretó. Mientras eso ocurría, Miranda escuchaba detrás de la puerta del pasillo, conteniendo las lágrimas con las manos. No podía aceptar que su madre hubiera dejado algo tan importante fuera de su alcance. ¿Por qué ella? ¿Qué hizo para ganarse ese lugar?, pensó con el corazón desgarrado. Su orgullo, su dolor y su miedo se mezclaban en un torbellino insoportable. De pronto, escuchó voces y pasos dentro del despacho y dio un paso atrás, limpiando su rostro rápidamente. Estaba perdiendo algo que no sabía nombrar, y eso la estaba destruyendo. El abogado colocó la nota sobre la mesa y se aclaró la garganta. Esta carta fue escrita por la señora Isabel aproximadamente 3 meses antes de fallecer. Establece instrucciones personales y palabras dirigidas a usted, Daniela. Daniela abrió los ojos llena de pánico. ¿A mí?, el abogado asintió. Así es. Fue su expreso deseo que solo usted y don Esteban escucharan su contenido. Daniela sentiu o chão girar sob seus pés. Nunca, em todos aqueles anos trabalhando ali, imaginou que a senhora Isabel tivesse algo tão íntimo a dizer-lhe. Dom Esteban colocou a mão sobre o encosto da cadeira, respirando fundo. Para ele, aquele momento também era doloroso, reabrir feridas que ainda sangravam. Daniela, Isabel te apreciava. Isso você sabe. Daniela desviou o olhar, sem se sentir digna daquelas palavras. O advogado quebrou o lacre com cuidado e abriu o papel devagar, como quem segura algo sagrado. O silêncio era tão absoluto que se podia ouvir o leve tremor das mãos de Daniela. Era impossível prever o que estava prestes a ser revelado. Afuera, Miranda caminhava como uma fiera enjaulada. Escuchaba murmullos, pero no conseguía distinguir palabras. Cada segundo alimentaba más su angustia. Si mi mamá le dejó algo más, si confió en ella más que en mí, pensó cerrando los ojos con fuerza. La idea la desquiciaba. Estaba convencida de que Daniela escondía algo, aunque no supiera qué. Voy a descubrirlo.
cueste lo que cueste. Su determinación creció en un susurro oscuro dentro de su mente, y ese deseo de saber pronto se convertiría en una obsesión peligrosa. Dentro del despacho, el abogado empezó a leer. Querida Daniela. La empleada ya no podía contener el temblor de su cuerpo. Escuchar su nombre escrito por la mujer que había fallecido todavía la hacía sentir culpable, incluso sin motivo. Si estás leyendo esta carta, significa que mi tiempo se ha acabado. Hay cosas que nunca dije en voz alta, cosas que llevé conmigo por años. Don Esteban cerró los ojos, reconociendo aquella caligrafía, aquella voz calma que agora era apenas memoria. Daniela levó a mão a boca, tentando conter o choro. Hay una verdad que quiero que tú sepas, porque tú fuiste testigo silenciosa de algo que mi familia jamás entendió. El abogado pausó para respirar. Daniela quedó rígida. Don Esteban se enderezó en la silla, temiendo que viría a seguir. La razón por la que confío en ti, Daniela, es porque tú viste lo que nadie más vio. El silencio se fez profundo. Tú estuviste presente, el día que salvó mi vida. Daniela regaló los óleos sin conseguir lembrar. ¿Salvar la vida?, murmuró. Don Esteban frunció el ceño, perplexo. Algo importante acababa de se abrir, pero a revelación completa ainda estaba por vir. El abogado continuó leyendo la carta con una voz baja pero firme. Daniela, tú estuviste conmigo el día en que nadie más lo estuvo. El día en que mi corazón casi se detiene. El día que la tristeza me ganó por completo. Daniela frunció el ceño, buscando en su memoria algo que no encontraba. ¿Cuándo?, murmuró para sí misma. Don Esteban la observó con preocupación. Intentando recordar también, el abogado siguió. Aquel día, tú me encontraste llorando en el invernadero. Tú fuiste quien me impidió hacer una tontería. Daniela abrió los ojos llena de shock. De pronto, la escena regresó a su mente como un relámpago. Esa tarde lluviosa, meses atrás, cuando encontró a la señora Isabel sentada en el piso del invernadero, empapada, temblando, con un frasco de pastillas derramadas en la mesa. Daniela soltó un suspiro ahogado. Lo había olvidado, o más bien, lo había borrado de su mente para no cargar con el dolor. «Dios mío», dijo en voz baja, llevando la mano al pecho. Don Esteban sintió las piernas fraquejar ao imaginar cuánto sufrimiento su esposa escondería. Ese día, Daniela me habló con una sinceridad que nadie más se había atrevido. Continuó el abogado leyendo la carta. Me recordó que mi hija me necesitaba, que mi esposo me amaba, que mi vida aún tenía valor. Daniela levou as mãos ao rosto, envergonhada por estar no centro de algo tão íntimo. Yo solo no podía dejarla así, murmuró con a voz trémula. Don Esteban se aproximou dela instintivamente. Você salvou a vida dela, e nunca disse nada. Afuera, Miranda pegó el oído a la puerta, sin imaginar que estaba presenciando la verdad más dolorosa de su vida. Escuchó murmullos, palabras cortadas, pero no lo suficiente para entender todo. Sin embargo, captó algo. Salvó la vida. Miranda frunció el ceño, confundida. ¿Salvar la vida de quién? ¿Mi mamá? La idea la paralizó por un segundo. Pero de inmediato sacudió la cabeza, negándose a creerlo. Ella está manipulando. Seguro está llorando ahí adentro para quedar como ángel. Su mente se cerró a cualquier posibilidad de verdad. Dentro del despacho, el abogado continuó. Nunca dije nada a nadie, ni siquiera a Esteban. No quería que me compadecieran. Pero tú, Daniela, fuiste mi único sostén aquel día. Las lágrimas de Daniela ya caían sin control, silenciosas pero pesadas. Yo solo hice lo que cualquiera haría, dijo entre sollozos, pero don Esteban negó con la cabeza. No, Daniela, qualquer teria corrido, teria ficado com medo. Você ficou, você a salvou. Su voz se quebró al final da frase. La carta seguía. Por eso, quiero agradecerte de la única forma que puedo. Quiero asegurarme de que tú y tu hija nunca falten de nada, no por lástima, sino por gratitud. Daniela cubrió el rostro con ambas manos, desbordada de emoción. Esteban, por su parte, se pasó una mão pelos olhos, segurando as lágrimas. Eu não fazia ideia, Isabel, sussurrou, com a dor renovada. El abogado esperó un momento,
dando espacio al peso emocional que llenaba el cuarto como una neblina espesa. Finalmente, el abogado leyó la última línea. Gracias por devolverme la vida en el momento en que yo quería renunciar a ella. El silencio fue absoluto. Daniela lloraba en silencio y don Esteban colocó una mano en su hombro, con respeto profundo. Mi esposa te debía todo isso. Daniela negaba, sin saber cómo lidar con aquello. Yo no sabía que era tan grave, solo quise ayudarla. Y mientras esa verdad se revelaba como un rayo dentro del despacho, Miranda, afuera, seguía creyendo que todo era una conspiración. No tenía idea de que a partir de ahora, ella misma se tornaría a forza más perigosa dentro de aquella casa. Cuando el abogado terminó de leer la carta, Daniela seguía inmóvil, con el rostro empapado de lágrimas y las manos temblando. Don Esteban respiró profundamente, como si acabara de entender una parte de su esposa que nunca había visto con claridad. Isabel siempre fue tan silenciosa como a propia dor, murmuró. Pero antes de que pudieran hablar, un golpe seco retumbó en la puerta. ¡Pum! Todos se sobresaltaron. «¡Ábranla!», gritó Miranda desde afuera, con una voz quebrada que mezclaba furia y desespero. El abogado y Esteban se miraron, ja prevendo o caos. «Yo no voy a quedarme afuera mientras hablan de mi mamá», reclamó Miranda empujando la puerta con brusquedad hasta abrirla. Sus ojos estaban rojos, su rostro manchado por lágrimas de raiva. «¿Qué están escondiendo? ¿Qué es lo que no puedo escuchar?». Sus ojos saltaron de Esteban al abogado y finalmente se detuvieron en Daniela, que aún tenía las lágrimas frescas en el rostro. «¿Qué te dijo? ¿Qué hiciste para que mi mamá confiara en ti?». Daniela dio un paso atrás, notando el odio ferviente en la mirada de la joven. «Miranda, por favor, cálmate», intentó decir Esteban, pero ella levantó la mano para silenciarlo. «No, no voy a calmarme. Quiero saber ahora mismo por qué una empleada está llorando por una carta que escribió mi madre. ¿Qué tenía con ella? ¿Qué compartieron a mis espaldas?». Daniela sacudió la cabeza, tentando responder. «Su mamá estaba triste, pero Miranda se lanzó contra ella con palabras afiladas. «Tú no eres nadie para consolar a mi mamá. No eres familia, no eres amiga, no eres nada». El abogado intentó intervenir. «Señorita Miranda, por favor, controle su tono». Pero ella lo ignoró completamente. Caminó hacia Daniela con pasos duros, como una tormenta prestes a destruir todo alrededor. «Dime la verdad. ¿Qué hiciste? ¿La manipulaste? ¿La chantajeaste? ¿La hiciste sentir pena por ti para sacar provecho?». Daniela se cubrió la boca, horrorizada con las acusaciones. «Nunca. Yo jamás hubiera hecho algo así. Sua mãe precisava de alguém naquele momento». Pero Miranda não queria ouvir razão. Só queria culpar alguém por sua dor. «Mentira!», gritou Miranda, agora chorando e gritando ao mesmo tempo. «Mi mamá nunca pedía ayuda a nadie, ni siquiera a mí». La confesión salió como un sollozo desgarrado. Don Esteban dio un paso hacia ella, mas Miranda se afastó, como se o toque dele fosse piorar su dor. «Si ella acudió a ti, si ella te escribió algo, si ella te dejó dinero, es porque hiciste algo sucio, algo torcido». Daniela voltó a llorar, impotente. Ella solo necesitaba hablar con alguien, y yo estaba ahí, nada más. Esa respuesta fue suficiente para romper algo dentro de Miranda. Ella tenía que hablar conmigo, con su hija, no contigo. Su voz quebró totalmente, como si confesase algo que guardó por años. Yo era su hija. ¿Por qué no confió en mí? La pregunta ficou suspensa no ar, dolorosa, profundamente humana. Fue la primera vez que Miranda no parecía una vilã, pero sí una filla ferida. Daniela, entre lágrimas, dio un paso tímido. A veces, las personas no dicen lo que sienten por miedo. Su mamá te amaba. Yo lo vi. Miranda ficou rígida, sin saber cómo reagir, mas logo a raiva voltou, ardente, imposible de conter. «No me interesa lo que viste. Si mi mamá escribió una carta, yo también tengo derecho a saber». Caminó hacia el abogado, tirando la hoja de sus manos con un movimiento brusco. «Dámela». El papel rasgó un poco entre sus dedos. Don Esteban tentó impedir. «Miranda,
Não faça isso. Pero ela se virou com ódio. Es mi mamá. Y con el testamento en la mano, temblando, Miranda tomó una decisión que cambiaría completamente o rumbo da historia, leerla ella misma, aunque la verdad la destruyera. Miranda sostuvo la carta con las manos temblorosas, sus dedos apretando el papel como si pudiera arrancarle la verdad a la fuerza. Si mi mamá escribió algo, yo lo voy a leer, declaró con voz quebrada pero determinada. El abogado dio un paso adelante. Señorita, la señora Isabel dejó instrucciones claras, pero Miranda lo cortó. No me importa, yo soy su hija. Abrió el sobre con un movimiento brusco, rasgando parte del sello. Daniela dio un pequeño grito de susto, como si estuvieran violando algo sagrado. Don Esteban se llevó una mano a testa, frustrado e impotente. Miranda empezó a leer en silencio, sus ojos recorriendo cada línea con creciente confusión. Sus labios se separaron apenas, respirando rápido. La rabia en su rostro comenzó a transformarse, primero en incredulidad, luego en dolor puro. Daniela observaba desde lejos, sin atreverse a moverse. De repente, Miranda apretó los dientes y gritó, «¡Esto es mentira!». Las palabras salieron ahogadas como si su corazón hubiera sido apuñalado. Arrugó la carta contra su pecho, negando lo que acababa de leer. Mi mamá no habría escrito esto, no lo habría dicho así. Daniela, con la voz suave, intentó acercarse. «Señorita, su mamá estaba sufriendo. Tal vez quiso...». «Cállate», rugió Miranda, retrocediendo como si Daniela fuera una amenaza. «No digas ni una palabra más. No te atrevas a hablar de mi mamá». Daniela se detuvo de inmediato, con los ojos cheios de lágrimas. Miranda respiraba como alguien que estuviese se afogando. «Ella dice aquí que tú la escuchaste más que yo, que tú viste su dolor, que tú la salvaste». Su voz se partió a medio, como si confesase su propia culpa. «¿Y por qué no me lo dijo a mí?», gritó Miranda, olhando para o teto como si esperase respuesta. «¿Por qué no confió en su hija? ¿Por qué confió en una mujer que ni siquiera es familia?». Esteban tentou se aproximar. Miranda, a doença, a depressão da sua mãe. Mas Miranda não queria escutar nada que explicasse a verdade. No quiero excusas. Apontó o dedo para Daniela, furiosa. Ella tomó mi lugar. Ella fue la que estuvo con mi mamá cuando yo debería haber estado. Daniela no pudo contener más el llanto. Yo nunca quise tomar su lugar. Su mamá solo necesitaba a alguien que la escuchara ese día. Miranda rió con desprecio, una risada cheia de dor. ¿Escucharla? Yo la escuché toda mi vida. Luego el riso murió y fue reemplazado por lágrimas calientes. Pero nunca me dijo que estaba así. Era la primera vez que Miranda admitía a su propia falla, mas en vez de aceitar, transformó eso en odio. Ella cumplió la carta en su mano. «No puedo creer que todo esto sea real». Entonces, con un movimiento brusco, Miranda se voltó contra Daniela, puro veneno en los ojos. «Todo esto es por tu culpa. Si tú no hubieras estado ahí, si tú no te hubieras metido, tal vez mi mamá me habría hablado a mí». Daniela dio un paso atrás, asustada. Yo solo estaba ahí cuando ella me llamó. Mas Miranda ya no quería huir. «No, tú arruinaste todo. Le robaste la confianza a mi mamá y ahora quieres robarte nuestro futuro». Su voz se quebró en 1000 pedazos. De repente, Esteban levantó a voz como nunca antes. «Miranda, basta!» O grito ecoou pela sala, fazendo todos congelarem. Era a primeira vez que Daniela via o patrão perder o controle. Ele respirou fundo, encarando a filha com firmeza. Sua mãe não confiou em Daniela para te machucar. Confiou nela porque estava sofrendo. E você não estava lá naquele dia. Miranda ficou pálida, como se tivesse levado um tapa. E antes que pudesse responder, Esteban completou. «E tem algo mais. Algo que você precisa ouvir. A verdade ainda não tinha acabado». Daniela se quedó completamente quieta, con los ojos brillando de miedo, mientras Miranda la miraba como si fuera la raíz de todos sus problemas. Pero cuando don Esteban habló, su voz cortó el aire como un cuchillo. «Hay algo que nunca te conté, Miranda, algo que tu mamá tampoco quiso decirte». La joven frunció el ceño, respirando rápido. «¿Qué cosa?».
¿Qué más pudieron ocultarme? Esteban pasó la mano por el rostro, carregado pelo peso da culpa. Tu mamá no quería que pensaras mal de ella. Miranda dio un pequeño paso para atrás. El abogado cerró la carpeta lentamente, sabendo que aquele momento exigiria cuidado. Esteban olhou para o chão antes de encarar a filha. El día del invernadero, tu mamá había tenido una crisis terrible. No era la primera. Miranda sentiu o ar faltar. ¿Crisis? ¿De qué hablas? Esteban tragó saliva, lutando contra a própria dor. Isabel estava deprimida. Muito mais do que você imaginava. Ela ocultava para não te preocupar. Miranda ficou completamente imóvel, como se seu cérebro recusasse aquela informação. Não, minha mãe não. Quiso proteger-te, continuou Esteban com voz quebrada. Ella sabía que tú ya estabas lidiando con tus propias presiones. La universidad, la empresa, los compromisos sociales. No quiso cargar más peso sobre tus hombros. Miranda arregalou os olhos, sentindo o peito doer como nunca. Então, ela confiou numa estranha em vez de mim? Esteban negou lentamente. Não fui confiança ciega. Fui desesperação. Daniela estava aí. Tu não estavas em casa esse dia. E Isabel não queria ficar sozinha. As palavras o destruíam enquanto saíam. Miranda levou as mãos à cabeça, sem acreditar no que estava ouvindo. Esto não pode ser verdade. Minha mamá nunca habría intentado. Sua voz se apagou no meio da frase, incapaz de terminar. Daniela, ainda chorando, tentou se aproximar com cuidado. Su mamá não queria morir. Ella solo estava muito triste. Miranda se virou, furiosa. Tú no la conocías. Tú no tienes derecho de hablar de ella. Daniela recuou, com lágrimas que não conseguia controlar. Eu solo te estuve quando ella pediu ajuda. Esteban respirou fundo e completou. E por isso ela deixou aquela cláusula. Para agradecer. Não era para te machucar. Essa última frase fez Miranda estremecer, como se tivesse sido golpeada no estômago. Agradecer, repetiu sem força. Agradecer a alguém que nem sequer és de la família. A voz dela estava embargada. Então eu realmente não supe ver o que minha mãe sentia. Esteban se aproximou lentamente. Você viu o que pôde. Isabel escondia tudo. Até de mim. A confissão pairou no ar como uma sentença. El abogado intervino com cuidado. La senhora Isabel não buscava reemplazar a nadie. Solo buscava paz em um momento de fragilidade. Pero Miranda estava cega de dor. Paz? E eu? ¿Dónde quedo eu? Gritou, batendo a mão contra o peito. Mientras ustedes dos, apontou para Esteban e para Daniela, compartían secretos. Yo vivía creyendo que todo estaba bien. Su voz se rasgou, carregando anos de culpa e negação. Yo era su hija. Tenía que ser yo quien la salvara. De repente, Miranda deixou a carta cair no chão. Ela olhou para Daniela com olhos vermelhos, brilhando entre ódio e desespero. Se tu não hubieras estado aí esse dia, todo habría sido diferente. Daniela balançou a cabeça rapidamente. Senhorita, no diga eso. Su mamá me llamó. Yo no tenía opción. Mas Miranda não quiso ouvir. Ela deu um passo para atrás, respirando como se o ardoese. Voy a descubrir todo, cada detalle, e te prometo que esto no ha terminado. Quando saiu batendo a porta, um silêncio mortal tomou conta do salão. La tormenta apenas começava. Quando Miranda salió del despacho, la puerta se cerró de golpe y el eco retumbó por toda la mansión. Daniela dio un salto del susto, su corazón ya demasiado frágil para soportar más tensión. Don Esteban se llevó las manos al rostro, exhausto tanto física como emocionalmente. Nunca imaginé que esto la lastimaría tanto, murmuró con tristeza profunda. Daniela limpió sus lágrimas con rapidez, como si quisiera desaparecer cualquier rastro de debilidad. Señor, tal vez seja melhor eu ir embora, dijo en voz baja. Pero Esteban levantó a mão inmediatamente. No, tú no te vas. Daniela baixou a cabeça, incapaz de olhar para ele. Yo no quiero causar más problemas. Su hija me odia y tiene razón en sentir dolor. O advogado observou de longe, percebendo que aquela situação estava destruindo a todos. Daniela, continuou Esteban, lo que hiciste por Isabel fue humano. No hiciste nada malo.
Pero esas palabras eran difíciles de creer para alguien que había sido humillada, acusada y transformada en traidora sin merecerlo. «Yo no sabía que ella estaba tan mal», murmuró llorando de nuevo, silenciosa y quebrada. Mientras eso ocurría, Miranda caminaba por el pasillo como un fantasma furioso, con la carta arrugada en su puño. Cada paso resonaba como un tambor de guerra. Su respiración era agitada, seus olhos queimaban de dor y raiva. Entró a su cuarto y cerró la puerta con tanta fuerza que el marco vibró. Se dejó caer frente al espejo, encarando seu próprio reflexo quebrado. «Como minha mãe pôde esconder de mim algo tão grande», sussurrou. E então uma sombra passou pelo olhar dela, la sombra de la vingança. Miranda secou as lágrimas com violência. «No voy a permitir que ela, esa mulher, robe lo que es mío, mi familia, mi memoria, mi herencia». Caminó até a mesa, puxou um caderno y comenzó a escribir frenéticamente. «Voy a descubrir todo». Cada palabra, cada momento, cada secreto. Su voz firme revelaba algo más sombrío. Ya no era apenas ciúme, era obsesión. Si Daniela cree que va a quedarse en esta casa, está muy equivocada. Sus dedos marcaban o papel con fuerza, como si sua raiva fosse tinta. De volta ao despacho, Daniela enxugou as lágrimas e respirou fundo. «Senhor, de verdade, no quero ver su casa destruída por mi culpa. Yo puedo renunciar». Esteban giró rápidamente la cabeza. «No, tú no vas a cargar con la culpa de algo que no hiciste». Su voz salió firme, casi imperativa. «Miranda está herida, está confundida, pero ella también necesita tiempo para entender». Daniela mordeu o lábio, ainda sentindo medo. «E se ela nunca entender?» Esteban suspirou, o peso do futuro caindo sobre ele. «Então, eu terei que protegê-la de qualquer jeito». El abogado, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Don Esteban, la segunda parte del testamento aún no ha sido leída». Daniela levantó la cabeza asustada. «¿Hay más?» O abogado asintió devagar. «Sí, y es una parte que Miranda no puede conocer sin estabilidad emocional». Esteban passou a mão pelos cabelos desesperado. «Se ela descubra isso agora, pode destruir tudo». Daniela apertou o peito. «¿Qué podría ser peor que esto?» O advogado respirou fundo. «La señora Isabel dejó algo más, y no es dinero». Mientras eso ocurría dentro del despacho, Miranda abrió su computadora, su mirada ardiente como brasas. Escreveu o nome de Daniela na barra de pesquisa. «Vamos a ver quién eres de verdad», murmuró. «Cada clique era una promesa de guerra. Voy a saber todo sobre ti, y cuando lo descubra, te voy a sacar de esta casa». Sua respiração se tornou pesada, as lágrimas secaram, e no lugar delas nasceu uma determinação perigosa. A partir daquele momento, Miranda ya no estaba solo en duelo. Estaba declarando guerra. Mientras Miranda investigaba frenéticamente en su computadora, llena de rabia y obsesión, Daniela se quedó parada en el despacho sin fuerzas para moverse. Sus manos temblaban sin control. «Señor, ¿qué más puede haber?», preguntó con la voz débil. Don Esteban cerró los ojos, sintiendo o corazón estremecer. El abogado tomó el sobre restante con extremo cuidado. La señora Isabel dejó instrucciones sobre el futuro de su hija. Daniela frunció el ceño, confusa. «¿De Miranda?» El abogado negó lentamente. «No, de su hija, la niña de Daniela». A sala ficou gelada. Daniela levou a mão ao peito, assustada. «Mi hija, por que ela escreveria algo sobre minha filha?» El abogado respirou fundo, porque Isabel descobriu algo meses antes de morir. Algo que ella no alcanzó a decir en la carta principal. Esteban arregaló os olhos, preocupado. «Que coisa?» O advogado abriu o segundo papel, selado com o mesmo lacre vermelho. La señora Isabel hizo una investigación privada. Daniela deu um passo para trás, o chão sumindo sob seus pés. «Investigação de quê?» El abogado leía lentamente, cada palavra mais pesada que a anterior. Sa Isabel descobriu que la niña estava registrada sem nome paterno. Daniela baixou o olhar com vergonha. Era algo que ela evitava falar. El abogado continuou, e Isabel sospechou
que o pai da menina estava mais perto do que todos imaginavam. Dom Esteban levantou a cabeça, seu rosto empalidecendo. Que está dizendo? Daniela ficou sem ar. Não pode ser, murmurou, com a voz quebrando em 1000 pedaços. O advogado fechou o papel. Isabel creía que tu hija podría ser hija de alguien de esta casa. Daniela tocó la orilla de la mesa para no caer. Eso no es cierto. Yo nunca estuve con nadie de esta casa, dice, desesperada. Esteban deu paso para ela, preocupado. Daniela, ninguém está dizendo que é verdade. Ela balançou a cabeça, chorando. Mi hija no tiene padre porque él nos abandonó antes de que ella naciera. Pero antes que pudiera continuar, o advogado acrescentou, Isabel no afirmaba nada. Apenas dejó una advertencia. Protejan a esa niña. Nunca permitan que Miranda descubra algo que no existe. Podría destruirlas. O silêncio caiu como uma bomba. Daniela chorava sem parar. Eu nunca quis problemas. Nunca quis envolver minha filha em nada. Esteban se aproximou com ternura. Daniela, Isabel sabia que você criava sua filha sozinha e queria garantir que Miranda se nunca usasse isso contra vocês. Daniela se cobriu o rosto, destroçada. Eu não sabia que ela se importava tanto. O advogado guardou o papel de volta. Isabel temía la reacción de Miranda, y tenía razón. Si ella escucha esto, podría desmoronar completamente. Esteban concordó. Serio. Precisamos proteger a menina. Pero al otro lado de la casa, Miranda seguía cavando en la vida de Daniela. Fotos antiguas, enderezos, registros. Cualquier fragmento servía. Su dolor se había convertido en una tormenta que necesitaba destruir algo para seguir respirando. Voy a encontrar lo que escondes, aunque tenga que arrancarlo con mis propias manos, murmuró con frieza. Abrió un arquivo público y seus olhos se arregalaram. Entonces, tu hija no tiene padre, disse em voz baixa, e sorriso perigoso surgiu em seu rosto. Interessante. De repente, Miranda levantou-se, já com plano sombrio na cabeça. Se mi mamá confiou em ti, eu vou a demonstrar que estava equivocada. Caminhou decidida, como se fosse uma nova mulher, não mais a filha ferida, mas a vilã pronta para destruir. Enquanto isso, no despacho, Daniela, ainda tremendo, olhou para Esteban. Senhor, que vai passar agora? Esteban colocou a mão no ombro dela. Lo que pases lo enfrentaremos juntos. Pero nadie sabía que, en ese mismo instante, Miranda ya se dirigía a la habitación donde estaban guardadas las fotos antiguas de su madre, porque la guerra acababa de comenzar.